Hola, hola, amantes del drama turco, de las noticias del corazón y sobre todo, de esos momentos que nos tocan la fibra sensible. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, las emociones y bueno, a veces, hasta las lágrimas de nuestros famosos turcos más queridos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta virtual y que sin duda, tocará sus corazones, el supuesto llanto de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Sí, han oído bien. Circulan vídeos, rumores, especulaciones, un verdadero culebrón en la vida real que vamos a analizar a fondo. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el chisme jugoso, si aman las telenovelas turcas tanto como nosotros, si se mueren por saber qué está pasando detrás de las cámaras, entonces no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho drama. No se lo querrán perder. Ya saben, el botón rojo está justo ahí, clic, clic, clic. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocida por su explosiva química en la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air, fue mucho más que una simple pantalla. El amor que vimos florecer entre Eda y Serkan traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en una realidad palpable, una historia de cuento de hadas que nos hizo suspirar a todos. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las declaraciones de amor, todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más cruel que la ficción. La relación llegó a su fin, dejando a los fans devastados y con un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Aún existe amor entre ellos? Estas son solo algunas de las interrogantes que han estado rondando en la mente de sus seguidores durante meses. Y es precisamente en este contexto donde surge el rumor, la especulación, la bomba, Kerem Bürsin, al parecer, llorando en público por Hande Erçel. Vamos a ser claros desde el principio, la información sobre este supuesto llanto es, por ahora, pura especulación. No hay vídeos definitivos, no hay confirmación oficial por parte de Kerem ni de su entorno. Lo que sí hay son vídeos que circulan en redes sociales, vídeos grabados por fans en eventos públicos, vídeos que muestran a Kerem con una expresión seria, con la mirada baja, con un gesto que algunos interpretan como tristeza, incluso como llanto contenido. Uno de los vídeos que más revuelo ha causado fue grabado durante un evento de una marca de la que Kerem es embajador. En el vídeo, se ve a Kerem respondiendo preguntas de los periodistas, pero su voz suena un poco apagada, su mirada esquiva. En un momento dado, se lleva la mano al rostro como si estuviera secándose una lágrima. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Está llorando por Hande, no ha superado la ruptura, se nota que aún la ama. Los comentarios inundaron las plataformas digitales. Pero, ¿es realmente así? ¿Estamos presenciando un momento de vulnerabilidad emocional por parte de Kerem, o estamos simplemente interpretando erróneamente sus gestos y expresiones? Es importante tener cautela y no dejarnos llevar por la especulación. Kerem es un actor muy profesional, con una gran capacidad para controlar sus emociones en público. Es posible que estuviera cansado, estresado, o simplemente que tuviera algo en el ojo. No podemos asegurar que estuviera llorando por Hande basándonos únicamente en un vídeo de baja calidad grabado por un fan. Sin embargo, hay que reconocer que la coincidencia es por lo menos curiosa. El vídeo se viralizó justo después de que Hande Erçel fuera vista con otro hombre, el empresario Hakan Saban. Las fotos de Hande y Hakan juntos desataron una ola de comentarios y reacciones, tanto positivas como negativas. Algunos fans se alegraron de que Hande haya encontrado el amor nuevamente, mientras que otros se mostraron decepcionados y la acusaron de haber superado demasiado rápido la relación con Kerem. Es innegable que la aparición de Hakan Saban en la vida de Hande ha reabierto la herida de la ruptura entre Kerem y Hande. Ha recordado a todos que la historia de amor que tanto nos emocionó ha llegado a su fin, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y es comprensible que Kerem, como cualquier otra persona, pueda sentir tristeza, nostalgia o incluso un poco de celos al ver a su expareja con otra persona. Pero, ¿significa eso que está llorando desconsoladamente en público? Probablemente no. Kerem es un hombre reservado, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Es poco probable que se dejara ver llorando por Hande frente a las cámaras. Es más probable que si realmente está afectado por la situación, esté lidiando con sus emociones en privado, con el apoyo de sus amigos y familiares. Otro factor a tener en cuenta es la presión mediática a la que están sometidos tanto Kerem como Hande. Ser una figura pública implica estar constantemente expuesto a la opinión pública, a los juicios y a las críticas. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento es analizado al detalle y puede ser interpretado de mil maneras diferentes.
Es comprensible que Kerem se sienta abrumado por la situación y que intente mantener una actitud discreta y reservada. Además, hay que recordar que Kerem está enfocado en su carrera profesional. Está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Tiene una agenda muy apretada y está poniendo todo su esfuerzo en seguir creciendo como actor. Es posible que la ruptura con Hande le haya afectado, pero no podemos reducir su vida a ese único acontecimiento. Kerem es mucho más que un exnovio de Hande Erçel. Es un actor talentoso, un hombre inteligente y una persona con un gran corazón. Volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto llanto de Kerem? La verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. No tenemos pruebas irrefutables de que realmente haya llorado por Hande en público. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura entre Kerem y Hande sigue siendo un tema sensible para sus fans, que la aparición de Hakan Sabank en la vida de Hande ha reabierto la herida, y que Kerem, como cualquier otra persona, puede sentir tristeza o nostalgia al ver a su expareja con otra persona. Sin embargo, es importante no dejarnos llevar por la especulación y respetar la privacidad de Kerem y Hande. Ambos han seguido adelante con sus vidas y tienen derecho a ser felices, con o sin el otro. Dejemos de lado el drama y concentrémonos en apoyar sus carreras profesionales y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Y hablando de apoyar sus carreras, no olvidemos que Kerem está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Estén atentos a sus redes sociales y a las noticias del mundo del espectáculo turco para estar al tanto de sus próximos trabajos. Y lo mismo aplica para Hande, que también está brillando con luz propia y que tiene muchos proyectos en puerta. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis profundo de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, con especial énfasis en el rumor del supuesto llanto de Kerem. Hemos visto que la información es especulativa, que no hay pruebas irrefutables de que realmente haya llorado en público, pero que la situación es comprensible teniendo en cuenta la ruptura y la aparición de Hakan Sabank en la vida de Hande. Hemos hecho un llamado a la cautela, al respeto y al apoyo a sus carreras profesionales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de no dejarnos llevar por la especulación y de respetar la privacidad de las personas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación? ¿Creen que Kerem realmente está afectado por la ruptura? ¿Creen que Hande ha superado demasiado rápido la relación? ¿Cuál es su opinión sobre Hakan Sabank? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, entretenido o informativo, entonces no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans del drama turco, de las noticias del corazón y de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque este drama, mis queridos, es como una cebolla, tiene capas y capas. Y nosotros, cual cirujanos del corazón y de la farándula, vamos a seguir diseccionando este culebrón turco hasta llegar a la verdad, o al menos a la versión más jugosa de la misma. Profundicemos un poco más en esos vídeos virales que han desatado la histeria colectiva. Más allá de la calidad mediocre de las grabaciones y la interpretación subjetiva de los gestos de Kerem, ¿qué más podemos analizar? Pues, por ejemplo, el contexto. ¿En qué tipo de evento se encontraba Kerem? ¿Quiénes eran los periodistas que lo estaban entrevistando? ¿Qué tipo de preguntas le estaban haciendo? Según algunas fuentes cercanas al actor y a las redes sociales, claro, el evento en cuestión era una presentación de una nueva campaña publicitaria de la marca de ropa interior masculina de la que Kerem es imagen. Un evento concurrido, lleno de flashes, cámaras y preguntas incómodas. Imaginen la situación: Kerem, guapísimo como siempre, intentando mantener la compostura y responder a las preguntas de los periodistas sobre su carrera, sus proyectos futuros y, inevitablemente, su vida personal. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque, seamos honestos, los periodistas del corazón no son precisamente conocidos por su tacto. Saben perfectamente que el tema de Hande Erçel vende, que genera clics, que atrae la atención de las masas. Así que, aunque intenten disimularlo con preguntas sutiles y aparentemente inocentes, siempre terminan sacando el tema de la ruptura, de la relación con Hande, de la posibilidad de una reconciliación. Y claro, Kerem, que es un caballero y un profesional, intenta esquivar las preguntas, responder con evasivas, cambiar de tema.
Pero la presión es constante, el asedio es implacable. Y es en ese contexto de tensión y nerviosismo donde se produce el famoso gesto de llevarse la mano al rostro. ¿Estaba secándose una lágrima? ¿Estaba tapándose la cara para evitar que se notara su tristeza? ¿O simplemente estaba intentando contener un bostezo? La verdad, solo él lo sabe. Pero la interpretación de los fans, como era de esperar, fue unánime: estaba llorando por Ande. Y a partir de ahí se desató la tormenta. Memes, GIFs, vídeos editados con música romántica, la creatividad de los fans no tiene límites. Convirtieron un simple gesto en una declaración de amor, en una prueba irrefutable de que Kerem aún ama a Ande con locura. Y mientras tanto, ¿qué hacía Ande? Pues, ajena a todo el revuelo mediático, seguía disfrutando de su vida, de su trabajo y, al parecer, de la compañía de Hakan Sabank. Las fotos de la pareja en diferentes lugares del mundo, París, Londres, Milán, qué envidia, no hacían más que echar leña al fuego y alimentar las esperanzas de los fans que aún sueñan con una reconciliación entre Kerem y Ande. Pero seamos realistas, mis queridos. La posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos es cada vez más remota. Ande parece estar muy feliz con Hakan Sabank y Kerem, aunque quizás aún sienta algo por ella, está enfocado en su carrera y en seguir adelante con su vida. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones de pareja en el mundo del espectáculo son mucho más complicadas de lo que parecen. La presión mediática, los compromisos profesionales, la falta de tiempo libre, son factores que pueden desgastar incluso a las relaciones más sólidas. Y la relación entre Kerem y Ande, que nació y creció bajo los focos, no fue una excepción. Es posible que el amor que vimos en Senkalkam fuera real, que la química entre Eda y Serkan traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. Pero también es posible que con el tiempo, ese amor se haya transformado, se haya enfriado o simplemente se haya extinguido. Y eso no significa que Kerem y Ande sean malas personas, ni que hayan dejado de quererse. Simplemente significa que la vida sigue, que las personas cambian y que las relaciones evolucionan. Y ahora, volviendo al tema de Hakan Sabank, el nuevo galán de Ande, ¿qué sabemos de él? Pues según la información que hemos podido recopilar, gracias a nuestros informantes secretos y a la magia de Google, Hakan es un joven empresario perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Un hombre de negocios exitoso con una gran fortuna y un estilo de vida lujoso. Algunos lo describen como un hombre inteligente, ambicioso y con un gran sentido del humor. Otros como un playboy millonario, acostumbrado a tener todo lo que quiere. La verdad, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que ha conquistado el corazón de Hande Erçel, y eso es lo que realmente importa. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? ¿Cómo se siente al ver a su expareja con otro hombre? Pues, como ya hemos dicho, es imposible saberlo con certeza. Kerem es un hombre reservado, que prefiere mantener sus sentimientos en privado. Pero es lógico pensar que, aunque haya superado la ruptura, no le resulte fácil ver a Hande con otra persona. Después de todo, compartieron momentos muy especiales juntos, vivieron una historia de amor que emocionó a millones de personas y construyeron un vínculo que, aunque ya no sea romántico, seguramente sigue siendo importante para ambos. Y es precisamente ese vínculo, esa conexión que existió entre Kerem y Hande, lo que sigue alimentando las esperanzas de los fans que sueñan con una reconciliación. Creen que, a pesar de todo, aún existe una chispa entre ellos, que el amor verdadero nunca muere y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Pero seamos realistas, mis queridos. La vida no es una telenovela turca. No siempre hay finales felices, ni reconciliaciones inesperadas. A veces las historias de amor simplemente terminan, y las personas siguen adelante con sus vidas. Y eso es lo que parece estar sucediendo con Kerem y Hande. Ambos han tomado caminos diferentes, han encontrado nuevas oportunidades y están construyendo un futuro separados. Y aunque quizás aún sientan algo el uno por el otro, es probable que ese sentimiento ya no sea suficiente para superar los obstáculos y volver a estar juntos. Así que, mis queridos amantes del drama turco, es hora de aceptar la realidad. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha llegado a su fin. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y ahora, para terminar este extenso análisis, quiero recordarles una vez más la importancia de no dejarnos llevar por la especulación y de respetar la privacidad de las personas. Kerem y Hande son figuras públicas, pero también son seres humanos con sentimientos, con emociones y con derecho a vivir sus vidas en paz. Dejemos de lado el drama, las teorías conspirativas y los rumores infundados. Concentrémonos en apoyar sus carreras profesionales, en disfrutar de sus trabajos y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Y recuerden, mis queridos, que la vida es mucho más que una telenovela turca. Hay muchas cosas importantes en el mundo, muchas causas que merecen nuestra atención y muchos motivos para ser felices.
Así que salgan a la calle, disfruten del sol, pasen tiempo con sus seres queridos y recuerden que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Muchísimas gracias por su atención, por su cariño y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden suscríbanse al canal y activen la campanita. No se lo querrán perder. Cara guiño.